Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con la distribución de probabilidad normal o de Gauss. Es una distribución de variable continua. Está representada por una campana simétrica respecto al punto que representa la media y tiene valores cada uno de estas separaciones, de estas marcas, sería el desvío. O sea, promedio más un desvío, promedio más dos desvíos, promedio más tres desvíos. Lo mismo, o sea, a derecha, pero con menos un desvío, menos dos desvíos, menos tres desvíos. O sea, esto está representando los 6 sigma. Y después, desde los 3 y los menos 3, todos estos valores representan el 99,7% de los valores. Como si tomo un solo vez el desvío, me representa el 67-68% de la muestra. ¿Qué es la probabilidad? Es el área representada bajo la curva. O sea, el área que yo determino, ese es el valor de probabilidad. ¿Cómo se calcula? Se calcula con una formulita. Se saca un valor z. ¿Cómo? Tomando x como el valor que asume la variable, mu, que es el promedio, el valor promedio de esa muestra, el desvío típico o estándar. Una vez que encuentro ese valor de z, que es un número, voy a una tabla de doble entrada que ustedes tienen en el cuadernillo y está subido también en el Classroom, y si no está en cualquier parte de internet como tabla de distribución normal. Vamos a suponer que yo encontré un z de 1,23. Voy a la tabla de doble entrada. La primera columna es el orden del décimo, o sea, me está representando el primer lugar después de la coma. O sea que yo tendría que buscar el 1,2. Una vez que encuentro el 1,2, voy a buscar el orden del centésimo. ¿Dónde? En la primer fila. O sea que voy a buscar 0,03. Y ahí hago la intersección 1,2 con 0,03, y ese valor que encuentro en la tabla es el valor de probabilidad para este z. En la tabla figura hasta el punto 3,4. A partir de ese valor siempre se utiliza 0,9999. Bien, veamos algunos casos. Si yo busco una probabilidad para los valores de z menores o iguales que un punto fijo, sería esta gráfica. O sea, desde el punto, los valores menores o iguales. ¿Cuál es la diferencia entre menor o igual o menor? Menor o igual incluye ese valor. Por eso se usa la línea entera. Si yo usara solamente el valor de menor, se usa línea de puntos porque ese número no está incluido. Bien, otro ejemplo. Cuando busco valores entre tal y tal, es la probabilidad de un intervalo. ¿Cómo se calcula? La probabilidad para este valor menos la probabilidad de este valor. ¿Qué pasa si yo tomo valores mayores que un número negativo? Este es mi número negativo. Yo voy a tomar todos los valores mayores que ese número. Línea cortada porque no lo incluye. Esto es lo mismo que tomar los valores menores o iguales que ese punto que yo encontré. Igualmente podemos hacer un ejemplo. Pero bueno, estas son las diferentes formas. ¿Qué pasa si yo tomo un valor mayor que un determinado punto? Como en este caso, los valores mayores. Acá tengo que hacer uno menos los valores menores. La tabla siempre me indica los valores menores. Por lo tanto, como yo trabajo con los menores, si quiero saber cuáles son los mayores, hago uno menos esos valores menores. Lo mismo si tomo valores menores para un número negativo.
tengo que hacer 1 menos los menores de ese punto en positivo. Sería lo mismo, pero tomado del lado positivo. Bueno, veamos un ejemplo. Esto igual está adjuntado al trabajo práctico para que lo tengan, pero quería que vean los diferentes casos. Los valores son menores, son entre o son mayores. Siempre acuérdense, mayor o igual, menor o igual, incluye ese punto, mayor y menor no lo incluye. Y se representa con línea entera o línea punteada. Bien, veamos el ejemplo. La media de los pesos de 1000 animales es 50 kilogramos, con un desvío de 5 kilogramos. Se pide A, la probabilidad de hallar animales con menos de 60 kilos. O sea que estoy en este ejemplo. O sea, animales que pesen menos de 60 kilos. Este sería el gráfico. Siempre se hace para tener una referencia. Este sería mi valor promedio, que son 50 kilos. 5 es el desvío. Quiere decir que esto sería 55, esto sería 60 y esto sería 65. Para el lado negativo tengo que restar. Esto sería 45, esto sería 40 y esto sería 35. Ahí tienen 3 veces sigma positivo, 3 veces sigma negativo. Y acá tengo que encontrar los valores menores de 60. En 60 se hace línea de puntos y sería todos estos. O sea, la probabilidad es el área encerrada en esa curva. Bien, entonces es la probabilidad de encontrar valores menores de 60. Voy a calcular con la formulita. Z igual. El valor que asume la variable es 60. Mi valor promedio es 50. Y mi desvío es 5. Haciendo este cálculo, esto me da 2. Voy a la tabla de doble entrada y busco el 2. Ese número que aparece es 0,9772. O sea, la probabilidad de encontrar valores menores de 60 es 0,9772. ¿Es una probabilidad alta? Y sí, ¿por qué? Es de 60 para abajo cualquier valor. Fíjense el dibujo. O sea, son muchos los valores que están en el área. Entonces está bien, la probabilidad es alta. Si fuera un pedacito acá, y no, estaría mal porque la probabilidad es baja. Bien, segunda pregunta. ¿Cuántos animales tienen ese peso? Es fácil, para calcular la cantidad, yo voy a multiplicar la probabilidad por la muestra. Quiere decir, mi probabilidad es esta, 0,9772. Y mi muestra es 1000. Quiere decir que a mí acá me da 977,2. Cuidado con estos resultados. Perdón. Son animales. Por lo tanto, no puede ser un número decimal, porque yo no puedo cortar un animal en pedacitos. Quiere decir que la cantidad de animales que tienen ese peso es aproximadamente 977. La parte decimal, en este caso, que es muy pequeña, no se escribe. Y si no, lo tengo que aproximar al inmediato superior. O sea, 978. Y se pone el aproximado, porque no es exacto, porque yo estoy redondeando los valores. Bien, la pregunta que sigue. ¿Qué porcentaje de animales tiene ese peso? Para sacar porcentaje, yo voy a multiplicar mi probabilidad por 100. Quiere decir
el porcentaje es 97,72%. El 97,72% de los animales está dentro de este peso. La última pregunta sería, la probabilidad, o sea, que tengo que calcular, es la cantidad de animales con más de 55 kilos. Lo mismo, vuelvo a mi dibujo, marco el promedio, 55 es acá, recuerden que acá era 60. Más, quiere decir que al ser más es una línea de puntos. Sería esta parte. O sea que es una probabilidad mucho más pequeña. Estoy en este caso. Los valores mayores que uno dado. O sea, la probabilidad de un Z mayor a 55 es igual a 1 menos la probabilidad de los menores o iguales. Hago el cálculo, Z igual, el valor que asume la variable es 55, mi promedio es 50 y mi desvío es 5. Quiere decir que acá me da 1. O sea, para un Z de 1 lo busco en la tabla de doble entrada y me da 0,8726. Quiere decir que mi probabilidad es 0,8726. Cualquier otro valor, o sea, si acá en vez de ser 55 hubiera sido 56, bueno, me va a dar 1,2. Lo mismo, voy a la tabla y busco en la tabla de doble entrada y me va a dar la probabilidad. Si acá fuese otro valor, me va a ir variando el resultado de Z y lo único que tengo que hacer es recurrir a mi tabla de doble entrada para determinar cuál es la probabilidad. En este caso, tengo que hacer 1 menos este valor. Quiere decir que el resultado va a ser la probabilidad mucho más pequeña. Al hacer 1 menos este valor que encontré, perdón que lo borré, 0,8726. 1 menos 0,8726 me va a dar la probabilidad que estoy buscando. Bueno, lo último que queda hacer es la resta entre 1, o sea que es el entero, y la probabilidad que acabo de buscar. Y así termina el ejercicio. Bueno, espero que saquen los apuntes que necesitan, que les haya quedado claro el video y cualquier cosa me consultan por los medios tradicionales. Muchas gracias.